Estamos en una nueva serie que es el libro de Filipenses, el gozo en la vida cristiana. Amén. El gozo en la vida cristiana. Y hoy vamos a considerar el tema que tiene que ver con les tengo presentes en mis plegarias con gran ánimo, dice el apóstol Pablo. Con Biblia abierta, mira conmigo en Filipenses capítulo 1, verso 9. El apóstol Pablo dice lo siguiente, versículo 9 del capítulo 1 del libro de Filipenses. Él dice, y esto pido en oración. ¿Qué cosa? Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Verso 11, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Bendito Padre Celestial, en el día de hoy hemos abierto tu palabra y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en libertad y que hables a nuestras vidas para que podamos sacar verdades prácticas que afecten nuestra forma de ser, nuestra vida. Transfórmanos mediante la aplicación de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo que es real en cada uno de nosotros. Y utiliza también los labios de tu siervo, Señor, y con sus imperfecciones, para que tu palabra corra libremente y sea glorificada. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. En tres palabras, Pablo ha comunicado la comunión que tiene con sus hermanos en Filipo. En tres declaraciones. Recuerda que comunión es tener algo en común. ¿Qué tenemos en común? El mismo Padre, la misma fe. Hemos nacido de nuevo, somos familia de Dios. Hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador personal. Y a pesar de las distancias, más de 1.300 kilómetros, Pablo privado de su libertad en Roma, los hermanos en Filipo, hay una tremenda conexión y comunión. Es por eso que Pablo le dice a sus hermanos, y que debe ser el reflejo en la iglesia local. Pablo en tres declaraciones les dice en primer lugar, me acuerdo de vosotros. Y al acordarse de ellos, Pablo les tiene presente en su mente, en sus recuerdos. Recuerda el comienzo de la iglesia, el comienzo milagroso, la mujer pitonisa que es liberada, el hombre esclavo, el carcelero, cómo Dios lo liberta también, y esa mujer vendedora de púrpura. Pablo le dice, les tengo en mi mente, pero también, como estudiábamos la semana pasada, Pablo le dice, les tengo en el corazón. Refleja amor. No solamente los tiene en su mente, sino que también los tiene en su corazón. Y como hoy veremos, Pablo no simplemente tiene a sus hermanos en sus recuerdos, los tiene en su corazón, sino que también algo muy necesario, lo tienen ¿qué? En sus plegarias o en su oración. Es por eso que el verso 9, y esto pido en oración. Si tú vuelves conmigo al versículo 7, Pablo les ha dicho a los hermanos de Filipo lo siguiente, ¿cómo me es justo sentir esto de todos vosotros? Me es justo, es correcto, moralmente y espiritualmente es correcto, es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. A pesar de las distancias, a pesar de las circunstancias que está enfrentando el apóstol Pablo, él tiene un pensamiento correcto y no va a hacer algo, no quiere hacer algo que sea contrario al pueblo del Señor, que dañe la obra del Señor. Y aquí, queridos hermanos, también aquellos que nos están viendo, no tomes decisiones que afecten la obra de Dios. No tomes decisiones que dañen la comunión del pueblo del Señor. Si tú sabes, aún en tu propio beneficio sabes que tu acción va a dañar, no lo hagas. Pablo dice, como me es justo que sentir, que tiene, y ahora es la primera de varias veces que Pablo va a hablar de sentir. Y sentir no tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con actitud mental. Como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Fíjate qué interesante, en términos apologéticos, Pablo dice que él está para la defensa del Evangelio, es decir, para aquellos que critican, se oponen. A Pablo lo están juzgando en Roma. Me adelanto al mensaje, al próximo mensaje. La acusación es falsa y lo que Pablo va a presentar en defensa en Roma, ¿sabes qué es? El Evangelio. El Evangelio. Algunos van a tomar partido de la libertad o la esclavitud o la presión,
Pablo está privado de su libertad. Pero Pablo dice, hermanos, ustedes están conmigo en la defensa y ¿qué más? En la confirmación del Evangelio. La confirmación en la solicitud tiene que ver con ese mensaje de bendición. Es interesante que para el inconverso el mensaje es perdición, el del Evangelio, porque lo rechaza. Pero para el creyente, ¿qué es? Confirmación, le asegura. Todos vosotros, dice el apóstol Pablo, sois participantes conmigo ¿de qué? De la gracia. ¿Sabes por qué? Y es ya la segunda vez que Pablo va a mencionar la gracia, porque todo lo que nosotros tenemos es únicamente por la gracia del Señor. ¿Por qué? Verso 6 ya lo ha dicho, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién la comenzó? En nuestras vidas. ¿Quién la comenzó en tu vida? El Señor. ¿Y quién va a concluir? ¿Quién la va a concluir? Las salvaciones de Jehová. No es que tanto tiempo busqué y al fin te encontré, es que Dios me salió al encuentro y por su gracia me dio la fe y me dio la gracia y el perdón de mis pecados y esa actitud, esa humillación suya y mía, porque hemos recibido algo que no merecemos por la misericordia, gracia de Dios. Debemos ser un pueblo agradecido todo el tiempo de lo que el Señor ha hecho. ¿Tu nombre está en el libro de la vida? Si te mueres, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Al cielo, ¿estás seguro? Amén, por la obra consumada de Cristo Jesús. Ahora Pablo dice, vuelve ahora a llevarnos al versículo 9, y esto pido en oración. Y hablando sobre la oración, tengo varias cosas que decir. Hablando sobre la oración, quiero que observes y compares nuestras oraciones personales, nuestras oraciones congregacionales a cómo oraba la iglesia del primer siglo. Observa conmigo la plegaria de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 4, verso 23. ¿Cómo era la oración de la iglesia primitiva? Si tú abres tu Biblia, así puedes, si tienes un lápiz, puedes marcar algo que quiero que los señales bien en Hechos capítulo 4. Después de la liberación de Pedro y de Juan se reúnen los creyentes y el verso 23 dice, y puestos en libertad. Pedro y Juan están privados de su libertad, los pusieron en la cárcel por predicar el evangelio. Puestos en libertad, ¿qué hicieron? ¿Qué hace el creyente que es libre? ¿Qué hace el creyente que ha nacido de nuevo? ¿Vinieron a quiénes? ¿Qué hace el creyente? El creyente se congrega, amén. Ese es el principio. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Verso 24. Y ellos habiéndolo oído alzaron unánime la voz a Dios. ¿A quién oraron? A Dios, en unidad. Ahora, la oración en unidad no significa que el que preside ora y el resto también. Los demás callan, escuchan. ¿Y qué dicen? ¿Y qué deben decir? Amén. ¿Por qué tienen que decir amén? Porque están diciendo, estoy de acuerdo con lo que está diciendo. ¿El amén qué significa? Así es, yo lo creo, lo testifico. Ellos habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, mira las veces que aparece la palabra tú. Y ellos habiendo oído, alzaron unánime la voz y dijeron, soberano Señor, ¿qué? Tú eres el Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Quiero hacer una nota acá. Ellos están orando y al orar citan ¿qué cosa? Las Escrituras. No es malo orar y citar las Escrituras. En su contexto y en su momento, cada vez que se cita en una oración la Escritura, es porque tiene que ser de bendición a los que oyen. Y un agradecimiento a Dios por su eterna palabra. Mira ahora el verso 27, porque verdaderamente ellos están orando y están diciendo, Señor, lo que ha ocurrido es el cumplimiento de tu palabra. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, ¿contra quién? Tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Verso 28, para hacer cuánto qué? Tu mano. ¿Qué más? Y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a quién? Tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante ¿qué? El nombre de tu santo Hijo Jesús.
Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fíjate, ¿en quién está centrada la oración? ¿En quién? Tú, tus. Cuando nosotros oramos, ¿cómo oramos? Te pido que me bendigas, que cuides mis hijos y yo te pido por los míos. ¿En quién se centra? ¿En quién se centra? Hoy la oración lamentablemente es por eso que observa lo que dice Santiago. Santiago capítulo 4, verso 3, texto interesante. Santiago dice, ¿qué? Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. No es malo pedir por nuestros negocios, pero nos equivocamos porque no buscamos alinear nuestra vida con ¿qué cosa? Con la voluntad de Dios. Ahora, quiero que observes algo. El misterio de la oración es importante. Esto me hace pensar en la oración devocional y en el ministerio de la oración. La importancia, escúchame bien, no está solamente en el contenido de la oración, sino en la actitud que tenemos. Porque podemos adornar la oración, darle mucho contenido, pero la importancia para Dios, ¿dónde está? Observa la enseñanza de Jesús en Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6, Jesús va a corregir la oración pública de los fariseos. Mira el verso 6 de Mateo capítulo 6. Dice, mas tú, cuando ores, Jesús ya asume que el pueblo del Señor es un pueblo que, no los escucho, ¿qué? Que ora, que oramos. Amén. ¿Usted ora? No me diga amén. Que no es, si no es cierto, no me diga amén. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿en dónde? En público. ¿Dónde está la clave de la oración? ¿Dónde está la clave? En la oración personal, devocional, privada. Y orando, mira el verso 7, ¿qué? No uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán ¿qué? Oídos. Verso 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros ¿qué? Le pidáis. Pero debemos ¿qué? Orar, porque nos está esperando en ese lugar. Ahora, Jesús en este relato está contrastando la hipocresía de los líderes religiosos. Y a veces podemos caer en lo mismo, en querer impresionar con nuestras oraciones. Observa el verso 5 del capítulo 6. Y cuando ores, ¿qué dice el Señor? No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Ves la plegaria de la iglesia, lo que se enseñó? Quiero que observes la perspectiva de la oración. En el capítulo 5 de Santiago, verso 16, mira la perspectiva en la oración. La oración eficaz del justo, ¿qué? Puede mucho. ¿Lo conoce ese texto? ¿Lo cree? La oración eficaz del justo puede mucho. No sabemos cómo funciona la oración. ¿Usted sabe cómo funciona? Porque el salmista dice, he aquí no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Dios, tú la sabes toda. Entonces, si la sabe, ¿para qué decirla? ¿Cómo funciona? No sabemos, pero sí sabemos que funciona. Pero a pesar de que sabemos que funciona, ¿por qué no oramos? Ahora, la funcionalidad de la oración debe ir encaminada, escúcheme bien, con la voluntad de Dios en nuestras vidas. El ser sensible. Mira 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Mira, es un texto clave. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, conforme ¿qué? A su voluntad, Él nos oye. Y el oír aquí no es simplemente, sí, lo dijiste, es voluntad favorable. Si bien es cierto, escúcheme bien, creemos que la oración es poderosa. ¿Amén? La oración es poderosa, pero es una media verdad. Porque la verdad es que el Dios que oramos es el poderoso, no la oración. Y a veces creemos, porque yo estoy orando y orando y orando, yo voy a obligar al soberano a hacer ¿qué? Lo que yo creo.
La oración tiene poder, sin duda alguna, pero la oración tiene poder porque descansa en el Dios que es poderoso. Observa lo que dice Efesios 3:20. Y aquel que es que poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Usted puede ayunar, orar, hacer ejercicios espirituales y orar por mucho tiempo y no va a doblegar la voluntad del soberano. Pero si usted está alineado con su voluntad, usted puede estar seguro que Él le oye y Él va a contestar la oración. ¿Por qué? Porque tenemos una promesa en la oración. ¿Cuál es la promesa de la oración? Mateo capítulo 7, verso 7. ¿Qué dijo Jesús? Verso 7, pedid. ¿Y qué? Y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Verso 8, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Sí, la oración es efectiva. La oración del justo puede mucho porque descansa en el Dios que es todopoderoso. Estas palabras de Jesús son palabras de Jesús. Y aquí sabemos que nuestras oraciones tendrán, escúcheme bien, respuesta de parte de Dios. Ahora, ¿cómo Dios da respuesta a nuestras oraciones? ¿Cómo Dios contesta nuestras oraciones? A veces nosotros oramos y Dios nos contestó al toque. Ya, eso es una respuesta directa. A veces oramos y Dios se toma su tiempo. Eso significa que es una respuesta demorada, pero contesta. Amén. A veces nuestra oración le pedimos una cosa y Dios nos contesta de una forma diferente. Y a veces Dios nos dice que no. Y esta vez es denegada. Pero siempre Dios contesta la oración. Amén. ¿Cómo nos contesta Dios? De forma directa, de forma demorada, de forma diferente o a veces de forma denegada. Y lo que más nos duele es cuando Dios nos dice no. Pero siempre contesta. ¿Por qué? Porque el que pide, recibe. ¿Sabe por qué Dios contesta? Jeremías 33:3. Antes que aparezca en pantalla. ¿Qué dice? Jeremías 33:3. ¿Qué dice? Clama a mí que yo te responderé. ¿Lo cree? Directa, diferente, demorada o denegada. El Señor va a contestar porque el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Pero cuando oramos en la dirección de la voluntad de Dios, más centrado en tú, en Él, que en qué, que en yo, en mí y lo que quiero. Observa lo prioritario de la oración. Solo 3 versículos. Solamente voy a mencionarlos, confírmalos en tu Biblia. En primer lugar, el deber de la oración. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:17, uno de los versículos más cortos, ¿qué dice? Orad sin cesar. En Mateo capítulo 26, verso 41, aquí vemos la debilidad nuestra. Jesús le dice, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué es? Débil. Vemos el deber de orar, vemos la debilidad. ¿Por qué oramos? Porque no podemos hacer las cosas bien. Porque aunque tengamos buenas intenciones, no siempre nos resulta bien porque nuestro corazón, ¿qué hace? Nos engaña. Es engañoso. Y finalmente por la dependencia que necesitamos de Él. Filipenses capítulo 4, ese es un versículo que debes conocer de memoria. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracia. ¿Ves el deber de la oración? ¿Ves la debilidad nuestra? ¿Ves la dependencia? Vamos ahora a Pablo. Miremos la práctica de Pablo. En los versículos de Filipenses, versos 9 al 11, vemos la práctica de la oración. De hecho, la verdad que la oración de Pablo partió después de su salutación, en el versículo 3. Pero aquí, en versículo 9, Pablo va a presentar sus pedidos y su propósito en la oración. Pensando en este texto, mira lo que dice nada más, la primera parte, y esto pido en oración, verso 9. Pensando en nuestro texto, es interesante el ver el contenido de la oración de Pablo. ¿Cómo él ora? Normalmente nosotros oramos por los demás, te pido que les bendigas, que les cuides, que les fortalezcas, proveas para sus necesidades, y siempre son superficiales estos pedidos de oración. La oración específica tiene respuestas específicas. Ahora, Pablo está practicando
lo que dispuso Samuel. ¿Recuerdas el profeta Samuel en la antigüedad? ¿Qué dispuso él? En 1 de Samuel, capítulo 12, verso 23, Samuel dijo así: así que lejos esté de mí, que esté de mí, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Esta es una responsabilidad de líderes espirituales. Si yo no oro por usted, si los líderes de una congregación no oran por el pueblo del Señor, ya de partida están en desobediencia, están en pecado. De hecho, fue el mismo principio de los líderes de la iglesia del primer siglo. ¿Recuerdas en el capítulo 6, cuando hubo conflicto en necesidades y los apóstoles, los líderes estaban atendiendo, supliendo, proveyendo el alimento? Ellos dijeron, no está bien. No está bien, en Hechos capítulo 6, verso 4, y ellos dijeron, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. $200 van ahí. Ok, consideremos cómo Pablo tiene presente en sus oraciones a los hermanos de Filipo. Él tiene una petición específica porque tiene un propósito que es específico. Veamos la petición de Pablo. ¿Cuál es? ¿Qué dice el verso 9? Todos juntos. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Observa ahora la petición de Pablo. Un ejercicio muy interesante cuando leas tu Biblia. Toma por un momento las oraciones de Pablo y mira cómo oró Pablo y aprende cómo él ora por otros. De hecho, por ejemplo, cuando escribe en una de las epístolas, él dice: ¿quién vuelvo a formar en vosotros con dolores de parto? Él gime, él ora hasta que Cristo sea formado, ora por el crecimiento espiritual. Pablo dice: esto pido en oración. Él va a presentar la razón específica de su oración. Pregunta: ¿cómo son por lo general nuestras oraciones? ¿Cómo es tu oración? ¿Conoces el contenido de las oraciones de Pablo? ¿Cuál es el pedido de Pablo acá? Que vuestro amor, ya tienen amor. De hecho, ellos han mostrado el amor para con Pablo en forma ¿qué? Práctica. Amén. Hoy tenías una forma práctica de mostrar tu amor, no palabras. Porque las palabras ¿qué? Se van. Que vuestro amor abunde aún más y más, que sobreabunde. Pide que abunden en amor, que discierne. Es interesante notar, si marchamos en amor, todo va a andar bien. Pero cuando no amamos, somos conflictivos. El amor es la cualidad principal del cristiano y la mayor de las tres grandes virtudes. ¿Cuáles son las tres grandes virtudes? Primera de los Corintios capítulo 13. Esa es la primera. ¿Cuál es la segunda? No la saben. Fe, esperanza y amor. Primera de los Corintios 13. Y de estas tres, la principal es el amor. Quiero citar lo que dice el comentario del Continente Nuevo acerca de este versículo 9. El amor que nosotros manifestamos hacia los demás y especialmente hacia los hermanos en Cristo determinará el origen de nuestro gozo. Este no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud interna. Este es el comentario del Continente Nuevo de René Zapata. Leo nuevamente. El amor que nosotros manifestamos hacia los demás y especialmente hacia los hermanos en Cristo determinará el origen de nuestro gozo. Este no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud interna. ¿Qué ora Pablo? ¿Qué pide Pablo? ¿Cuál es el propósito de Pablo? ¿Cuál es la petición de Pablo? Que el amor crezca, que sea un amor que sobreabunda, pero que sea un amor que discierne, que sea un amor que tiene la capacidad de comprensión, porque dice que abunda aún más y más ¿en qué? Ciencia y en todo conocimiento. Este es el amor que nos lleva a madurar, que crece, que se desarrolla. Ciencia tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con entender, ciencia, con avanzar, con crecer, comprender. Pero conocimiento tiene que ver con discernir, comprensión. Esta palabra significa percepción interna, que no simplemente sepas, sino que puedas asimilar, que puedas avanzar, que puedas discernir, tener discernimiento. Francisco Lacueva traduce esa palabra discernimiento, es decir, esa capacidad. Ahora, no toda la gente que tiene conocimiento tiene ¿qué? Discernimiento.
no todo. Pero el que tiene discernimiento es porque ha adquirido conocimiento. Y Pablo dice que los creyentes crezcan. Avancen en su conocimiento de la palabra y en el discernimiento que tiene que ver con la prudencia, el saber cuándo hablar y saber cuándo callar. Aunque tengan la razón, la prudencia es tan importante, para eso tenemos el libro de Proverbios. Cerremos ahí el punto sobre la petición de Pablo. Es claro, el amor, discernimiento, crecimiento. Crecer en la palabra. Ahora, ¿cuántos de ustedes han crecido? ¿Cuántos crecen en la palabra? ¿Cuánto tiempo llevas como creyente? A mí me sorprende tantos años como creyente y no sepamos interpretar las Escrituras y llegar a nuestras propias conclusiones sueltas, sin tener la capacidad de comprender, de entender, de leer la Biblia, entender su mensaje y por la ayuda del Espíritu Santo poder aplicarla a nuestras vidas. Observa ahora rápidamente el propósito de la plegaria de Pablo, que va de los versos 10 al 17. Observa el verso 10, lo voy a leer. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis como sinceros y irreprensibles para el día de Jesucristo. ¿Llenos de qué? De fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. El propósito de Pablo en su oración es intencional, es específico. Tiene Pablo una finalidad en la oración. Comparativamente nuestras oraciones, como te decía, son muy triviales, vagas, superficiales. Cuando oramos por alguien es carente de propósito. A veces porque no tenemos el cuadro completo o desconocemos con qué está luchando lo que tenemos que orar. Voy a poner un ejemplo de una oración que tiene propósito, que una oración que tiene intencionalidad. Cuando Pablo escribe la carta a los Colosenses, al final del capítulo, Pablo da muchos saludos y entre los saludos presenta a un hermano que se llama Epafras. Observa el capítulo 4 de Colosenses, versículo 12, para que veas cómo Epafras es un guerrero de oración. Algunos dicen, yo soy guerrero de oración. Amén. Ore específicamente, ore con propósito, ore con intencionalidad. ¿Cómo oraba Epafras? Este es un versículo interesante. Dice capítulo 4 de Colosenses, verso 12, os salude Epafras, el cual es uno de vosotros. Lo primero que vemos acá, que era un hermano de Colosa, y agrega Pablo, ¿es siervo de quién? De Cristo. Al ser siervo de Cristo, ¿es siervo de quién? Del pueblo de Cristo, del pueblo de Dios. Siempre, no algunas veces, siempre rogando. ¿Cómo? Encarecidamente, y ese término es fuerte, como una lucha cuerpo a cuerpo en agonía. Por vosotros en sus oraciones, mira cómo lucha. Por vosotros en vuestras oraciones, para que estéis ¿cómo? Firmes. Segundo, perfectos. Tercero, completos en todo lo que Dios quiere. ¿Ves la oración intencional? Alineada en dirección con los propósitos de Dios. Veamos ahora cómo ora Pablo. ¿Cuál es el propósito de Pablo en su oración? ¿Qué pide Pablo? En primer lugar, Pablo va a pedir por sus hermanos que ellos adquieran discernimiento. Pide por discernimiento. Mira lo que dice la primera frase del verso 10. Para que aprobéis lo mejor. Es decir, la palabra aprobar, aprobéis, significa examinar cuidadosamente, comprobar. Literalmente significa discriminar entre las cosas que son buenas y malas. Saber discernir, discriminar. El amor que crece en ciencia puede discernir entre el bien y el mal, entre lo que agrada a Dios y lo que le agrada a Él. Porque a veces lo que le agrada a mi carne, ¿qué? No le agrada a Dios. Por eso Pablo dice que los creyentes logren en sus vidas tener ¿qué cosa? Discernimiento. Yo quiero hacer un evento, quiero hacer algo para mí y lo voy a hacer para que me agrade ¿qué? Mi carne. Pero pregunta, ¿eso le agrada a Dios? Usted puede jugar en círculo y filosofiar. Bueno, si me agrada a mí, si yo estoy contento, Dios va a estar contento porque Dios quiere que yo esté contento. Filosofía barata, eso es carne. Eso es justificar la carne. El amor que crece en ciencia puede discernir entre el bien y el mal, entre lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. El lenguaje que usa aquí se basaba en pesar y examinar los metales. Examinar los metales. Usted sabe que en la fiebre del oro todos encontraban ¿qué? Oro, pero también había un oro que se le llamaba el oro ¿de quién? De los tontos, alucinados
porque creían que era oro, pero al final era ¿qué? Metal barato. Después de examinar bien algunos asuntos, los maduros, escúcheme bien, porque Pablo está diciendo que tengan esta capacidad de discernimiento. Como dice la palabra, aprobéis, pasar la evaluación, pesar los metales. Después de examinar bien algún asunto, los maduros escogen y aprueban lo que es mejor, lo que agrada a quién. ¿A quién? A Dios. La Biblia de las Américas hace una nota marginal en este versículo y dice lo siguiente: para que distingáis entre las cosas que son diferentes, lograr separar. Hay decisiones que tomamos que no son malas, pero son peso en nuestras vidas. Y a veces son estorbo para otras personas. Quiero mostrarte 2 versículos que te ayudan. Debemos ser cristianos inteligentes y juiciosos. Debemos tener la capacidad de discernir. 2 versículos que te animo que los anotes. Primero, 1 Corintios capítulo 6, verso 12. Estos están en los terrenos que son grises, pero que a veces malas decisiones nos enfrían y son de tropiezo en otros. Capítulo 6 de 1 Corintios, verso 12. ¿Qué dice? Todas las cosas me son ¿qué? Lícitas. Ok, estamos hablando de lo lícito. No son violaciones morales, no son acciones ilegales, incorrectas, pecaminosas. Si usted dice, yo voy a ir a la iglesia a pesar de que no tenga licencia porque debo congregarme y maneja sin licencia, esa libertad es ilícita. Porque usted está cometiendo ¿qué cosa? Una ilegalidad. ¿Notan la diferencia? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Usted tiene su libertad. Pero un poquito hoy, otro poquito mañana y otro poquito mañana y luego se vuelve independiente, es su problema. Le es lícito, pero ten cuidado, no te dejes esclavizar. Otro versículo, Corintios capítulo 10, verso 23. Para esto se requiere madurez, para esto se requiere discernimiento. Es por eso que Pablo, por su propósito, por la iglesia que pido que ustedes tengan la capacidad de tener discernimiento. 1 Corintios capítulo 10, verso 23. Todo me es lícito, ¿pero qué? No todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Para los hermanos que nos están viendo, a veces toman decisiones que están dentro de su libertad, pero dentro de su libertad, nosotros también tenemos un deber como creyentes. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No dejando de congregar. Usted está en su libertad en Cristo, lo puede hacer, pero todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Edifica. El pueblo del Señor tiene que tener discernimiento, y un pueblo con discernimiento sabrá tomar decisiones que glorifiquen a Dios. De ahí entonces, 1 Corintios 10, 31 dice, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo ¿qué? Para la gloria de Dios. Un buen principio es lo que yo voy a hacer, lo que yo estoy planeando, aquello que voy a hacer, ¿da gloria a Dios o solo satisface mi carne? Su respuesta tendrá discernimiento en la medida que conoce los principios de la palabra. ¿Qué más pide Pablo? No simplemente pide por discernimiento, sino que también él pide por desempeño, a fin de que seáis, 2 cosas, sinceros e irreprensibles. Sinceros literalmente significa sincera, cera. En aquel tiempo se usaba mucho las vasijas de barro, y un comerciante que tenía una vasija con una rajadura, con una grieta, ¿sabe qué hacía? Le colocaba cera. Y luego de colocar cera le pintaba de tal forma que tapaba ¿qué? El crack, la rajadura que había. Un comprador siempre tomaba una vasija y la miraba a contraluz, porque la cera siempre será más débil a pesar de la capa de pintura. Pero un vendedor indiscriminado taparía esa imperfección para igual que sacar provecho y venderla. Pablo dice, yo quiero que los creyentes tengan este desempeño, que sean personas sinceras, capaces de pasar por la prueba de la luz solar y no causar que otros tropiecen.
que no causar que otros tropiecen. Un vendedor inescrupulado vendería el artefacto. Ahora, este punto tiene que ver en que Pablo dice, yo quiero en que en tu desempeño, que no seas de tropiezo a otras personas. Tus decisiones, tus acciones sociales, tus invitaciones, lo que haces, ¿pueden ser de tropiezo a otras personas? ¿Sabes qué dice Marcos capítulo 9, verso 42? Que es mejor que te ates a tu cuello, ¿qué cosa? Una piedra de molino, para que no seas de tropiezo a un pequeñito. Mira el desempeño, a fin de que seáis sinceros y ¿qué más? Irreprensibles. La palabrita acá significa, esta palabra, que no tropieza y que no causa tropiezo a otras personas. Que no haya hipocresía, que no haya falsedad, que seamos personas genuinas, pero también que no seamos personas que causan tropiezo a los demás. Tropiezo a los demás. Strong define esta palabra así, que no conducen al pecado y no es ocasión de tropiezo. Mi libertad en Cristo, escúcheme bien, tu libertad, mi libertad, no debe ser tropiezo para otros creyentes. Normalmente son creyentes más débiles. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 8, verso 9. Interesante principio. Pero mirad, Pablo dice al creyente, observa tu vida, pero mirad que esta libertad vuestra, tú y yo somos libres, amén. Y nos movemos en un rango de lo lícito. Pero Pablo dice, así que a conclusión, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser que tropezadero para los débiles. Quiero mostrarte otro versículo, en Romanos capítulo 14, verso 13, a modo de conclusión, en Romanos 14, 13. ¿Qué dice Pablo? Así que, conclusión, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien, decidid ¿qué? No poner tropiezo u ocasión de caer ¿a quién? Al hermano. Porque a veces puedes creerte, yo soy más espiritual, sé más que tú, o soy más pragmático, más práctico, y a veces nos convertimos en personas de tropiezo. Sabemos que la palabra debe ser predicada a tiempo y fuera de tiempo, pero un consejo que no es pedido no es un consejo que es bien recibido, aunque lo necesite. La prudencia me da la sabiduría. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir poner no tropiezo u ocasión de caer al hermano. Vemos que Pablo ora para que los hermanos tengan, en primer lugar, discernimiento. En segundo lugar, desempeño, que no haya hipocresía, que sean personas prudentes. Pregunta, ¿qué cosas hago en mi libertad que son de tropiezo a otros? ¿Lo tiene? Pregúntese usted mismo. ¿Qué cosas hago en mi libertad que son de tropiezo a otros? ¿Te has preguntado si eres una persona de bendición o de tropiezo? A veces con tus comentarios, con tu forma de decir las cosas imprudentemente, ¿eres de bendición o eres un tropiezo? Quiero que mires, volvamos a Filipenses capítulo 1, ves el verso 9, y esto pide en oración. ¿Qué dice Pablo? Que vuestro amor abunde aún más y más ¿en qué? No sé si está la próxima slide. A fin de que seáis sinceros e irreprensibles, ¿para qué? Para el día de Cristo. Es decir, que mientras ese día no llegue, Pablo dice que quiere que los hermanos tengan discernimiento y que el desempeño, el desarrollo, el crecimiento sea sin hipocresía, es decir, genuinos y también prudentes, que no causen tropiezo a otra persona para el día de ¿quién? De Cristo. Si tú comparas con el verso 6, Pablo habló no del día de Cristo. ¿De qué habla el verso 6? ¿De qué día? Esto es importante lo que les voy a decir ahora. ¿De qué día habla el verso 6? Tienes que mirar la Biblia, tienes que mirar tu Biblia, si no, no lo vas a encontrar. Abre tu Biblia, acostúmbrate a abrir tu Biblia. Verso 6, ¿qué dice? ¿Para el día de quién? De Jesucristo. Ahora, ¿qué día será este? Estas dos descripciones
escúchame bien, se refieren al mismo acontecimiento que tiene que ver cuando nos reunamos con Cristo. El día de Jesucristo, el día de Cristo, es el mismo acontecimiento. ¿Cuál es? Cuando nos reunamos cara a cara con Cristo Jesús. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando el Señor venga a buscarnos. Eso incluye entonces, el día de Cristo o el día de Jesucristo incluye el rapto de la iglesia y el tribunal del creyente. Porque ahí nosotros vamos a dar cuenta de qué? De nuestro andar. Si anduvimos, como dice el apóstol Pablo, en amor, con discernimiento, con prudencia, con desempeño, no hipócritamente, porque ese día usted, cuando se encuentre con Cristo, va a dar ¿qué? Cuenta. No solo de su acción, porque es su acción, pero también su motivación serán evaluadas. Dos textos que son importantes. Estas dos descripciones se refieren al mismo acontecimiento que tiene que ver con el arrebatamiento y el juicio de las obras de los creyentes, es decir, el tribunal de Cristo. Observa conmigo 2 Corintios 5:10. Este es un versículo importante. Porque es necesario que todos nosotros, ¿quiénes? ¿Quiénes? Todos. ¿Quiénes son los nosotros? ¿Creyentes o todo el mundo? Los creyentes, porque es necesario que todos nosotros, ¿qué? Comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Con qué finalidad? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Usted va a responder por su accionar. Es por eso que Pablo dice, pido que tengan discernimiento, pido que tengan desempeño, y el desempeño, que ellos crezcan, que sean sinceros e irreprensibles, que no causen tropiezo a otros. Mira Romanos capítulo 14, verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, ¿qué? Compareceremos ante el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo solo comparecen los creyentes y tiene la finalidad de las obras de nuestras obras ser examinadas. ¿Y si no hizo obras? ¿Si no hizo ninguna obra? Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 3, verso 14. 3:14. Al ser examinadas nuestras obras, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Verso 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Sabes por qué así como por fuego? Porque a pesar de que fue creyente, lavado, dotado, capacitado, fue un inútil en la obra del Señor. Dios pide que hagamos lo mínimo, lo poco, que seamos fieles. Con mi servicio, con mi capacidad y aún con los años que tenga. Quiero citar a Luis Carballosa, él dice lo siguiente. Luis Carballosa comentando este versículo, cuando la iglesia sea resucitada, las obras de los creyentes serán presentadas ante el tribunal de Cristo para ser juzgadas. Y allí recibirá ¿qué cosa? Su alabanza del Señor. No tengo el tiempo, ya se me ha escapado el tiempo. En 1 Corintios 4:5 dice que no juzguemos nada y que un día nosotros recibiremos la alabanza de parte de Dios. Y esto me sorprende, porque el pueblo de Dios alaba a Dios. Pero llegará un momento en que Cristo nos alabe a nosotros. Eso debe humillarnos. ¿Y cuáles son las palabras de Cristo? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. No quiero complicarles las cosas, pero tengo que decirles esto. El día de Cristo, como vimos en el versículo 6, el día de Jesucristo, como vemos en el versículo 10, el día de Cristo o el día del Señor Jesucristo, en 1 Corintios 5:5, ¿recuerdas aquel caso de disciplina? El tal se ha entregado a Satanás, pero su ser se ha
guardado para el día del Señor Jesús, es el mismo momento, es el mismo acontecimiento, el rapto y cuando respondamos ante el tribunal de Cristo. Eso es lo mismo, ¿lo tiene? Pero a veces leemos el día del Señor en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 2 dice, no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. El día del Señor ahí es el día de Jehová. No es el rapto de la iglesia y no es el tribunal. El día del Señor o el día de Jehová es el día de ira, juicio, tribulación que vendrá. Le digo esto porque cuando usted lee y mezcla los días, tiene errores de interpretación. Cierro el paréntesis, si usted tiene más dudas, cuando estudiemos la parte de escatología, lo vamos a considerar. ¿Qué más pide Pablo para cerrar nuestro estudio? Pide por discernimiento, pide por desempeño, pide por desarrollo. ¿Llenos de qué? Volviendo ahora a la petición de Pablo, dice pide por desarrollo. Pide por desarrollo. ¿Llenos de qué? De fruto de justicia que son por medio de Cristo. No simplemente pide que tengan discernimiento, no simplemente pide que tengan desempeño, integridad, que no sean de tropiezo, que sean sinceros, sino que también pide que tengan fruto, que se desarrollen, que llenos de fruto de justicia que son por medio de ¿quién? De Jesucristo. Jesús dice, no me elegisteis vosotros a mí. Yo os elegí a vosotros ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Cuando te encuentres frente al tribunal de Cristo, ¿cuál va a ser tu fruto? ¿Qué vas a presentar? ¿Qué vas a poner en la mesa? ¿Qué frutos tienes? ¿Cuántos años llevas como creyente? ¿Cuántos años? ¿Qué frutos tienes? ¿Cuáles son sus frutos? Recuerda que estamos este año queriendo crecer y dar fruto. El fruto es el resultado del proceso natural de nuestra comunión con Cristo. Y finalmente, ¿qué pide Pablo? Al final del versículo, pide por dedicación, para que todo lo que hagamos, para que todo lo que hagas sea con una finalidad, para la gloria y alabanza de Dios. Amén. Si coméis o bebéis, o hacéis cualquier otra cosa, que todo sea hecho para ¿qué? La gloria de Dios. Amén. Ten cuidado. Hermanos, oren por mí para que el Señor me sane, para que el Señor sea glorificado. Estoy aplicando este trabajo y que me salga para la gloria de Dios. Como que si no me sano y no me sale ese trabajo, Dios nos lleva ¿a qué? La gloria. ¿En quién está centrado? ¿Ah? ¿En quién está centrado? En mi persona. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Pablo sabe que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si Dios no te sanó y no te va a sanar, sigue dando ¿qué? La gloria a Dios. Y si Dios te sana, da gloria a Dios. Y si Dios permite esa circunstancia, sigue dando gloria a Dios. Porque dar gloria a Dios es hacerlo todo ¿para quién? Para Él. Jesús le dijo así. Sí, Padre, yo te he glorificado. ¿Cómo glorificó Jesús al Padre? Siendo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. No me digas, Señor, dijo Jesús, si no haces lo que yo os digo. Un momento de reflexión. ¿Qué aprendemos hoy? ¿Qué aprendemos hoy? Permíteme hacerte unas preguntas. ¿Qué nos enseña la oración de Pablo sobre mi vida de oración? ¿Qué nos enseña la oración de Pablo sobre cómo debemos orar por los demás? ¿Qué nos enseña la oración de Pablo sobre la comunidad espiritual? ¿Estoy de alguna forma involucrado en la comunión con mi iglesia? ¿Estoy evidenciando el amor que Dios pide que debo manifestar? ¿Es mi amor por el Señor y por mi iglesia mayor que mis intereses egoístas? ¿Es una carga venir a adorar junto con el pueblo de Dios? Por lo general, al final de los servicios, ¿me siento bendecido o cargado? A veces los mensajes son... pero tiene que ser bendecido. Aunque nos vamos apaleados, bendecido. Amén. ¿Qué cosas debo cambiar para mejorar mi comunión con mi familia espiritual?
¿Qué cosas? Comience hoy. Bendito Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu cuidado y por la consideración de tu palabra. Añade tu bendición a lo que hemos estudiado en el día de hoy y que tu Espíritu Santo se mueva en libertad para ayudarnos a aplicar estas verdades de tu palabra a nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.